Hola, buenos días a todos los que están aquí presentes y a ustedes que están conectados con nosotros en línea. Gracias por estar con nosotros un domingo más para alabar y glorificar el nombre del Señor. En esta mañana, a todos los que están presentes, les quiero recordar que en la entrada están unos sobres, si quieren dejar sus diezmos y ofrendas, y también hay unas tarjetitas de bienvenidas para las visitas, para que nos den su información y así estar en contacto con ustedes. Y también a ustedes que están en línea, no queremos dejarlos que se pierdan de la bendición. Si desean mandar una ofrenda a Jesús mi Redentor, lo pueden hacer por Zelle, info@jesusmiredentor.church. Y también les queremos anunciar todos los que estén interesados en clases prematrimoniales, nosotros podemos ayudarles con esto. Sería un placer, ¿verdad? Un honor poder servirles en guiarlos para este paso tan importante de empezar una nueva vida juntos. Y también quiero recordarles que estamos aquí todos los miércoles a las 7:15, nuestro servicio en vivo en Facebook, que es servicio de oración. Los esperamos el próximo miércoles, y todos los domingos estamos aquí en vivo y también en línea. Pasamos el servicio en línea a las 11 de la mañana. Ahora, sin más preámbulos, les presento al pastor José, que nos va a traer una palabra poderosa de parte del Señor. Bendiciones. Buenos días a todos, qué lindo que estén con nosotros este día. Estamos de nuevo un día más en Jesús mi Redentor y estamos muy contentos de que estén con nosotros los que están aquí, los que nos están viendo en Facebook o en línea. Les agradecemos que tomen el tiempo de estar viéndonos y escuchándonos, y los que nos siguen. Saludos a todas las personas allá en El Salvador, en diferentes países también que nos están viendo y nos han estado mandando mensajes. Los miércoles recibimos muchos mensajes de oración, y es de gran bendición poder orar por todos ustedes y que el Señor contesta todas las oraciones que se hacen. Y pues les estamos muy agradecidos al Señor primeramente. El día de hoy vamos a tener un lindo tema, un tema que tal vez muchos lo han escuchado y lo han leído, pero voy a explicar de acuerdo a lo que he aprendido en la palabra, qué significa este tema, esta expresión, que lo vemos tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. También quería dejarles saber que como le dije hace rato, los miércoles nos reunimos, tenemos el servicio de oración, y les invitamos a que vengan en persona. Nos mandan un mensaje y les decimos dónde vamos a estar. Normalmente estamos en uno o en otro lugar, pero nos dejan saber que si están interesados, y pues los invitamos cordialmente. Si los ponemos de pie, los que están aquí, vamos a orar para iniciar la palabra de hoy, que sea la palabra de parte del Señor. Amén. Gracias, Padre, te damos esta linda mañana por permitirnos, Señor, estar ante tu presencia, Señor. Damos a ti la gloria y la honra, Señor, por darnos un día más de vida, Señor. Un tiempo más de escuchar y de aprender de tu palabra, Señor. Y de mi parte te doy gracias, Padre, por permitirme, Señor, haber aprendido esta palabra para poderla compartir, Señor. Y te doy a ti la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como les estaba diciendo, el tema de hoy es muy interesante, puesto que me imagino, cuando yo lo leí por primera vez, dije qué significa, por qué usa esta forma de expresarse, y para que la gente de ese entonces y tanto nosotros la podamos entender. Y es interesante, como les digo, se ve y se lee en el Antiguo Testamento, de acuerdo a Isaías, como una forma de anunciar lo que viene. Y en el Nuevo Testamento la vemos también en varios evangelios. Entonces, y el tema de hoy se llama la piedra angular, y yo estoy seguro que muchos la han leído y tal vez han escuchado alguna prédica acerca del tema. Y se dice la piedra angular porque en tiempos, desde el principio, la humanidad empezó a edificar edificios, casas. De alguna forma, no se sabe quién inició esto, pero desde los romanos, los egipcios, usaban una piedra angular para edificar. De hecho, también
las pirámides de Egipto, las pirámides de México, que están en México y Latinoamérica, tienen una piedra angular. Interesantemente que como lo describe la palabra, se usaba y se usa hasta el día de hoy. Ahora en estos tiempos pues se usan otros medios, por ejemplo usan láser, usan equipo simbolizando la piedra angular, pero desde el tiempo de que se tiene historia, todos los edificios antiguos tenían esta piedra angular, y esta piedra angular era especial, era una piedra hecha que normalmente era de un material más duro que lo demás. El costo de esta piedra era tan alto porque era lo que sería una piedra perfecta, o un cuadro o un rectángulo perfecto. ¿Qué me refiero con eso? Que tiene los 6 lados con 90 grados exactos. Tenía que ser perfecta para la edificación. Otra cosa interesante es de que depende del tamaño de la piedra, de ahí se hacía el edificio. Por ejemplo, en edificios muy grandes se usa que de ahí se edificaba. Entonces, ¿qué quiere decir? Que todo el edificio o toda la pared o las piedras se conformaban o se adaptaban de acuerdo a esa piedra, no la piedra a las demás, sino que esta piedra era lo más importante. Otra cosa interesante, que la piedra angular era demasiado, y era hecha a mano, tenía un acabado casi perfecto, y como les decía, era de un costo muy alto. Era una piedra especial, y dependiendo de esa piedra pues se hacía el edificio. Esta piedra también era una área donde se marcaba el edificio, se ponían fechas, se ponían cosas que dejaban saber acerca de ese edificio, y se hacía la piedra de acuerdo al crecimiento del edificio. ¿Qué quiero decir con esto? Que se podía edificar una parte, pero de ahí se podía ampliar, se podía hacer otras áreas, otros edificios pegados a esta. Cuando les digo que era una piedra perfecta, era exactamente eso, que era tan pulida, tan bien hecha, que les daba en ese entonces también una forma de estatus. O sea, era como que muchas veces, dependiendo del edificio, la hacían de mármol, la hacían de un material sumamente duro, y que no era fácil también de romper o de rayar o lo que sea. Esta piedra también es la piedra principal. Muchos la conocen como piedra angular, piedra principal, y como digo, hasta el día de hoy se usa este tipo de edificar. Interesantemente que la usa de esta forma porque en ese entonces se estaban edificando muchos edificios, tanto de los romanos, de los griegos, de todas estas civilizaciones que hacían estos edificios grandísimos. Entonces la usó también el Señor para mostrar, o para poder que la gente visualizara esto. Entonces vemos de que la palabra es sencilla para nosotros aprender y poder entender por qué describe ciertas cosas de esta forma. Otra cosa para la que se usaba la piedra angular era también proporcional en una ciudad, como unas plazas grandísimas que se usaban. Esa piedra era como edificada como un centro, un lugar de reunión, y de ahí se podía hacer cosas más grandes, como digo, tanto como plazas como edificios. Entonces es sumamente importante para todo tipo de edificación. Pero la palabra describe la piedra angular como Jesús, nuestro Señor y Redentor. Cuando la palabra nos habla acerca de Jesús, nos dice que Él es la piedra. Jesús dijo que a Pedro, que en esa piedra edificará su iglesia. Entonces vemos de que la piedra tiene mucho simbolismo, tiene muchas formas también de expresar como algo sólido, algo que va a permanecer para toda la vida. Entonces la piedra, Jesús nos dice que Él es el fundamento de la iglesia, Jesús es el fundamento de nuestras vidas. Entonces por eso es que
es importante entender por qué habla de la piedra angular y que Jesús es nuestra piedra, Él es nuestro punto de comenzar nuestras vidas. Entonces, como podemos ver, la piedra angular simboliza a Jesús. Amén. Pero vamos a empezar en Isaías 28:16. De ahí vamos a ver, fíjense, este es del Antiguo Testamento. Isaías fue escrito entre 400 y 500 años antes de la venida de Cristo. Entonces vamos a Isaías 28:16 y dice: por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra. Ya estamos viendo de que está profetizando una piedra probada. Cuando habla de probada, esta piedra se probaba con peso, con golpes, se probaba para que no se rompiera, para que aguantara. Muchas veces la metían al fuego para que saber si no se rompía. Entonces aquí vemos de que la palabra dice una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyera no se apresure. Mire lo que dice el 17: y ajustaré el juicio a cordel y a nivel. El cordel es un instrumento de construcción. El cordel es una cuerda con una pesa donde se mide lo recto, y el nivel es algo que se mide horizontal. ¿Qué es esto? La cruz. Entonces vemos de que desde Isaías, 500 años antes, ya el Señor nos estaba diciendo que iba a poner una piedra angular. Entonces la piedra angular es Jesús. Entonces por eso cuando usted lee y ve que se refiere a una piedra, no está hablando de un edificio en sí, sino está hablando de Jesús. Amén. Entonces por eso es importante saber que la piedra angular es Cristo. Amén. Amén. Cuando leemos en Isaías, esto es, como les decía, fue escrito aproximadamente 400 a 500 años antes de Cristo. Ahora, ¿por qué escribió esto? Porque durante el tiempo de Isaías, Isaías era un profeta y la gente se burlaba de lo que él decía. Entonces, para él dejarles saber de lo que venía, les dijo de esta. Y lo describe en algunas versiones como piedra angular, pero lo que acabamos de leer es que Jesús es la piedra, amén. Jesús es nuestra piedra de nuestro templo, de nuestras vidas, amén. En el Nuevo Testamento, la metáfora sigue y vuelve se menciona mucho en el Nuevo Testamento de la piedra angular. El apóstol Pablo lo menciona para describir a los nuevos cristianos en Éfeso. Esto ya es muchos años después de Cristo. Bueno, se cree que unos 70, 60 años después del nacimiento de Cristo. Entonces vemos de que Pablo los describe a Jesús como una piedra angular, pero vamos a ver en Efesios 2, 19 al 21. Estamos viendo que Éfeso era como lo que es ahora Estados Unidos, un lugar donde llegaba gente de todo el mundo. De ese entonces era gente muy rica y no tan rica. Era un puerto, cerca del puerto, entonces había mucha gente que venía, ¿ok? Entonces, para que darnos una idea, mire lo que dice el 2.19. Este es Pablo hablando. Así que ya no seráis extranjeros ni advenedizosos, sino con ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Advenedizosos es una palabra que se usa, es para gente extranjera, pero que están en una posición muy humilde o que no tienen una profesión. Por eso dice, ya no serán advenedizosos, sino conciudadanos, amén, de los santos y miembros de la familia de Dios. Miren lo que dice el 20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo principalmente la piedra del ángulo Jesucristo mismo. Aquí de nuevo, Jesús se menciona como la piedra angular. Miren lo que dice el 21. En quien todo el edificio, diga todo el edificio, bien coordinado
va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Vemos de que aquí está hablando haciéndolo como una referencia de que Cristo es el templo se edifica el templo bien cimentado con la piedra angular que es Cristo. Pero nuestras vidas, claro, es nuestras vidas, no es solamente el templo, amén. Así que no solamente está hablando de edificar, pero está hablando de crecimiento. Sin la piedra angular no hay crecimiento. ¿Por qué? Porque no hay base, no hay para dónde crecer. Por ejemplo, si este edificio donde estamos no tiene ese ángulo, de ahí no se pueden hacer más expansiones porque no sabe para dónde, cuántas medidas, pero teniendo esa piedra angular se da el crecimiento, amén. Entonces Jesús es nuestra piedra que nos da el fundamento y de ahí nosotros nos crecemos. Ahora, esta piedra, Cristo o la piedra angular, no se conforma al edificio, sino todo el edificio se conforma a esta piedra, amén. Que es por eso que Jesús es nuestra piedra, amén. ¿Cuántos lo creen? Además en Primera de Pedro también nos menciona esto. Mire, Primera de Pedro 2 dice lo mismo que Isaías dijo, pero Pedro lo está volviendo a repetir. Mire lo que dice. Por lo cual también contiene las Escrituras. He aquí, pongo en Sión la piedra angular, está hablando Pedro, escogida, preciosa, y el que creyera en él no será avergonzado. Estamos viendo de que es aquí está diciendo que también la piedra angular que es Cristo es algo del cual nosotros nos podemos tomar y nadie nos puede avergonzar por ser cristianos, aunque el mundo lo puede decir, nos puedan decir los aleluyas, pero Cristo no nos va a avergonzar. La piedra angular no solamente es para edificar, para crecer, sino para estar confiados de que Él está ahí. Es una piedra que no se mueve. Todo el edificio se puede caer, pero esa piedra permanece. De hecho, cuando los romanos destruyeron parte de la profecía, decía que no iba a haber piedra sobre piedra. Lo único que quedaba de los edificios eran las piedras angulares. ¿Por qué? Porque estaban bien cimentadas, eran muy grandes, muy pesadas y podían deshacer y desarmar el edificio, pero esa piedra quedaba. Entonces, es por eso que es muy importante que cuando leamos en la palabra la piedra angular, de eso se refiere. Amén. Amén. Ahora, mi pregunta es, ¿cuál es tu piedra angular? ¿Es Jesús tu piedra angular? ¿Jesús es parte de tus planes? ¿Es parte de tus decisiones? ¿Es parte de tu crecimiento? ¿Parte de tu familia? Entonces, depende de ti de que esa piedra angular sea lo que es, lo que la palabra lo escribe en tu vida, en nuestras vidas. El tiempo es corto. Estamos entrando en tiempos muy difíciles, pero sin Cristo va a ser aún mucho más difícil. Entonces hay que nosotros hacer la decisión. ¿Tú qué vas a edificar sobre esa piedra? ¿Tú qué vas a permitir que Jesús haga en tu vida con esa piedra? De eso depende, de eso se trata la enseñanza de hoy. No solamente de que sepas de que la Biblia describe a Jesús como la piedra, pero ¿qué vas a hacer con tu piedra? Con esa piedra que el Señor ha puesto en tu vida. Ahora, ¿por qué lo digo? Porque también hay muchos que la rechazan. De hecho, la palabra habla de que los edificadores que desecharon la piedra, desecharon a Jesús. Desafortunadamente no todos la aceptan, la reciben. Hay dos tipos de personas que existen en eso. Los que son pasivos y dicen, sí, yo conozco de Jesús, yo sé Jesús, yo amo a Jesús, pero son pasivos, están lentos. Y hay unos que son agresivos, que de plano lo rechazan. Pero el Señor vino por todos nosotros, amén. Entonces, pero es tiempo de que si tú estás inseguro de tu conocer de Jesús o de cómo Jesús es parte de tu vida, es el tiempo de que nosotros lo podamos
a hacer y recibir. Amén. Miren lo que dice en Mateo 12:10. Dice, ni aún esta escritura habéis leído, porque él está repitiendo lo que acabamos de leer, pero en otro capítulo. Dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. ¿Qué quiere decir esto? Que hay muchos que rechazaron a Jesús. Por ejemplo, cuando las noticias de que el Mesías había nacido, ¿se acuerdan? Los reyes, unos los conocen como los reyes magos, otros como los reyes, vinieron y llevaron sus ofrendas. Pero esa misma noticia, cuando llegó Herodes y algunos de los líderes de sacerdotes, ¿qué querían hacer? Lo querían matar. Entonces, esto, cuando habla de la piedra que rechazaron los edificadores, de eso se trata. Cuando vemos esto, muchos la rechazan, muchos no van a aceptar a Cristo como esa piedra angular, como el Señor de sus vidas. Pero todos estamos a la oportunidad de recibirlo, de que ese cambio, de que esto cambie tu vida. Es tiempo para hacerlo. ¿Por qué? Porque el día de mañana no lo tenemos asegurado. Amén. Están oyendo tantas cosas de las cuales hay tantos cambios. Y sí, hay más presión de que si eres cristiano o no. Pero créame, la palabra nos dice que Él no nos va a avergonzar. Y nadie nos puede avergonzar. Amén. Amén. Ahora, ¿eres tú el que rechazó la piedra angular o eres el que la recibes? Mire lo que dice 1 de Pedro 2:8. Dice, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropezaron en la palabra, siendo que desobedientes, a lo cual fueron también desobedientes. Quiere decir esto que muchos la rechazan y es piedra de tropiezo para los que, en lugar de ser piedra de edificación, es piedra de tropiezo. ¿Por qué? Porque cuando alguien está en contra y es desobediente, pues se tropieza, hace errores, comete muchas cosas que no son de acuerdo a la palabra. Es por eso que habla aquí que rechazan la piedra angular o a Cristo, son desobedientes. Ahora, ¿por qué? ¿Cómo puede haber alguien que rechace esto sabiendo nosotros que Jesús vino y dio su vida por ti y por mí? Porque así hay gente que está predestinada a nunca recibir del Señor. Pero mire lo que dice Mateo 21, 43 y 44. Mire, dice, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. El que cayera sobre esta piedra será quebrantado, imagínense, y sobre quien esta cayera le desmenuzará. Va a haber un tiempo de juicio, va a haber un tiempo donde todos los que estaban firmes en la palabra, que Cristo era su piedra angular, van a recibir los frutos o van a dar de frutos, pero los que no van a ser quebrantados. Y no es castigo, pero es la palabra de Dios. No podemos estar en medio, tenemos que ser hijos o no. El tiempo es corto, como les estaba diciendo. Hay tiempo donde tenemos que decidir qué estoy haciendo con mi vida. ¿Es Jesús mi piedra angular o no? Cuando muchos desobedecen también es porque quieren hacer las cosas a su manera. El Señor nos da libre albedrío de poder escoger si eres o no cristiano, si recibes a Jesús o no. Pero las consecuencias van a ser muy diferentes para los que no están con Cristo. Amén. Lo lindo es de que el Señor nos da promesa para los que estamos en Cristo, para los que aceptamos que Cristo es nuestra piedra angular. Mire lo que dice 1 Pedro 2:9. Esta es la promesa para todos aquellos que usamos esta piedra angular que es Cristo. Mire lo que dice. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncies las virtudes de aquel. ¿Quién es aquel? La piedra angular, que os llamó de las tinieblas a su luz admirable.
Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora alcanzas misericordia. Fíjese la diferencia de estar bajo la palabra, recibir esa piedra angular y ser parte de los planes de Dios. Cuando usted hace esto, usted es un linaje escogido, unas personas que el Señor nos considera ya no esclavos, sino hijos. Y cuando nos dice que alcanzamos misericordia, es porque nos da mucho más abundantemente de lo que nosotros podemos pedir o entender. De acuerdo a la palabra, la piedra angular es Cristo. Sin Cristo no hay edificación, y sin edificación no hay crecimiento. Entonces vemos de que esta palabra es importante para nosotros poder tanto enseñar, hablar con las personas, como para nosotros poder edificar nuestra vida en Cristo. Amén. Entonces, todos estos palabras que acabamos de leer son tan importantes como saber de que Cristo vive en tu vida, en mi vida, y que Cristo es la razón por la que el templo eres tú, se ha edificado. Cristo es el fundamento, Cristo es la base y Cristo es lo único que nos va a llevar hacia el Padre. Entonces, el día de hoy exhorto, si no conoces de Jesús, si no has recibido a Jesús, hazlo, porque el día de hoy es el día de salvación. No podemos esperar, el tiempo es corto. Tal vez tú tienes familiares que tú tal vez eres cristiano, pero tienes familiares que no han hecho la decisión. Enséñales, háblales sobre estas palabras que acabamos de compartir. Compárteles este video para que ellos puedan entender la urgencia que hay en recibir a Cristo. Amén. Entonces sabemos y entendemos que sin Cristo no hay edificio, y sin edificio no hay crecimiento. Amén. Amén. Estamos en estos días ya estamos a punto, ya falta un mes y medio para que termine el año, sea Navidad, y durante estas fechas también es un tiempo donde la gente se puede reunir, aprovecha y compartir de la palabra, que no sea de bibliazos o que solamente muéstrales a Cristo, modérales a Cristo, y créeme que el Señor va a poner en su boca las palabras para poder compartir del Señor. Amén. ¿Cuántos lo reciben? Amén. Amén, amén. Entonces, antes de terminar, vamos a orar, hacer la oración de salvación, porque créame que el día de salvación es hoy. Amén. Si repite conmigo: Señor, te entrego mi corazón. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida, y que seas tú en mi vida esa piedra angular, donde mi edificio sea cimentado y fundamentado en ti. Así como ese templo, Señor, que tú estás edificando, Señor, en mi vida. Y gracias te doy por ello, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si usted hizo esa oración por primera vez, déjenos saber. Aquí debajo tiene el número o el contacto. Es importante que usted comparta con alguien si ha hecho esta oración por primera vez. Estamos aquí para servirles, estamos aquí para que nos puedan visitar algún día y crecer todos juntos. Créanme que todos aquí estamos aprendiendo, tanto como yo, al exponer la palabra. Es tiempo de edificación para nosotros, y que, como acabamos de aprender, que esa piedra angular que es Cristo en nuestras vidas sea lo que nos hace crecer, que nos hace ser mejores personas, y sobre todo que cuando sea el tiempo de su regreso nos encuentre trabajando para Él, predicando o enseñando la palabra. Mando saludos a todos los que no pudieron estar aquí hoy, pero que sé que están con nosotros. Y de nuevo, si usted hizo esa oración por primera vez, contáctenos, háblele a alguien. Aquí tenemos un grupo de intercesión, un grupo del cual se va a contactar rápidamente con usted si al tiempo que usted nos mande decir que recibió al Señor. Eso es lo que nos importa. No nos importa tanto
un edificio, no nos importa tanto los eventos, sino que cada persona venga a los pies de Jesús. Amén. Que el Señor me los bendiga grandemente y que tengan un lindo resto de semana.